Gibran Ramírez termina ardidísimo y es que como dicen, si te queda el saco, póntelo y claramente le quedó y se lo puso. Esto luego de que Gerardo Fernández Noroña no los bajara de unos chapulines que se la pasan brincando de partido en partido y vendiéndose al mejor postor, tal fue el caso de este traidorzuelo de Gibran. Bueno, pues le ardió en el alma que le hayan dicho sus verdades, pasa a tribuna y empieza a despotricar una de cosas en contra de Gerardo Fernández Noroña, lo cual ya se tornaba y daba pinta de un ataque personal que de un argumento en la política. Pero no solo eso, muy cobardemente empieza a hablar en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero con lo que no se esperaba este traidorzuelo es que Gerardo Fernández Noroña le respondería de réplica y en menos de 5 minutos lo iba a dejar humillado y exhibido. Por otra parte, la diputada Margarita del PT barrió el piso por completo con los Moreira, y es que después de esto no les quedó más que agachar la cabeza. Vamos a ver el ingeniero, muchas gracias, senador presidente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez, rompieron con el PRI porque no aceptaron la elección democrática de su candidatura presidencial para 1988. Eberto Castillo, que era el candidato del Partido Mexicano Socialista, declinó en marzo frente a esa insurgencia extraordinaria que se dio en 1988 y ganamos la presidencia. Y el PRI, como era su costumbre, hizo fraude electoral. Y ahí empezó la alianza con Acción Nacional, ahí empezó el PRIAN, que con el colegio electoral validaron ese atraco. Ahí se hizo el gran acuerdo de Diego Fernández de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces, como yo les decía, en las asambleas públicas hacían el amor en lo oscurito, se peleaban en cada proceso electoral y acabaron casados por la iglesia y por el civil, yendo juntos a las elecciones, demostrando que eran exactamente lo mismo, vendepatrias y traidores al pueblo. Y hoy vienen aquí a querer reivindicar para ellos la imagen de un patriota. Si alguien en este pleno conoció a Porfirio Muñoz Ledo, ese soy yo. Si alguien trabajó cerca con Porfirio Muñoz Ledo, ese soy yo. Si alguien conoce sus luces y sus sombras, ese soy yo. Y sé que Porfirio Muñoz Ledo podía ser un patriota, tenía virtudes enormes y defectos del mismo tamaño. Su gran talón de Aquiles era que siempre quería estar en un espacio público, con toda la parafernalia que eso implicaba, y él se enojó con el compañero presidente porque no fue embajador a Cuba, y por eso hizo ese tipo de declaraciones irresponsables. Que quienes son hijos de caciques, convertidos en caciques en la Huasteca hidalguense, quieran venirnos aquí a dar clases de democracia, de principios, de honor, de compromiso, de patriotismo, y que tengan la desvergüenza después de que persiguieron a Porfirio Muñoz Ledo como opositor, que lo agredieron cuando interpeló al presidente Miguel de la Madrid, perpetrador de ese fraude electoral, que le negaron todo el tiempo su grandeza, su talento, su enorme capacidad oratoria y su entrega a la transformación del país. Hoy vengan a querer usarlo, es sumamente majadero. Porfirio Muñoz Ledo fue un gran político, un gran patriota, un hombre fuera de serie y, como cualquier ser humano, tuvo sus defectos. Y la oposición desvergonzada lo usa en uno de sus momentos menos afortunados. Yo termino diciendo que cuando vengan a hablar del compañero presidente López Obrador, saquen el pecho y entiendan que están hablando de un gigante, de un hombre que sirvió a la patria con honor, con enorme amor al pueblo, con patriotismo, y vienen aquí algunos personajillos que brincan de un partido a otro a querer darnos clases de congruencia. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a nuestro pueblo y larga vida al patriota que fue Porfirio Muñoz Ledo y no al acomodaticio que acaban de presentar en un video. Muchas gracias.
Tenemos como primer turno al diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Quien utilizará la bolsa de los 15 minutos completa. Muchísimas gracias. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Comienzo contestándole a Gerardo Fernández Noroña, quien hace alusiones tan indirectas como cobardes sobre el tránsito de un partido a otro. El señor del PRD, del PT y de cuando ya no le convino el PT, donde por cierto lo abucharon por su incongruencia, se fue a Morena porque le convenía más en la burocracia. El señor que dice que conoció a Porfirio Muñoz Ledo como nadie, cuando Porfirio acabó en la misma línea de la crítica que realizaron Dante Delgado y Cuauhtémoc Cárdenas. Los dos, por cierto, en el partido y en el movimiento que estoy representando en esta comisión permanente. Un personajillo, sí, personajillo que ha acumulado cargos legislativos sin acumular legado legislativo. Díganme ustedes cuál es la ley Noroña, ¿no? Un personajillo de grandes gritos, de gran ego y de nulo legado, nula trascendencia. Un personaje que decía que no había que añorar cargos, pero que le tomó tanto amor a la mesa directiva que está aquí atrás mío, que día con día le dice a la presidenta Laura Itzel Castillo cómo debería de conducirse. Oiga, usted no tendría que hacerlo así, oiga, usted es muy generosa con la oposición. Por eso, porque le tomó tanto cariño que quiere de nuevo regresar. Esa ambición que exhibe cada día y que lo hace interpretar bajo esa lente su sentencia más reciente de violencia política en razón de género, porque no es la primera vez que sucede. Un personajillo que se ha vendido como culto sin haber escrito a la fecha algo que valga la pena, sin haber legado. Permítame un momento del orador. Senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Solo pedir la palabra por alusión. Sí, voy a pedir la palabra por alusiones, pero van 2 minutos 12 de su intervención y no toca el tema. Entonces, una moción de orden, por un lado, y por otro, que se me dé el mismo tiempo que lleva hablando de mi persona. Senador Noroña, para alusiones vamos a otorgar hasta 1 minuto como lo marca el reglamento y en el caso del orador le pedimos por favor que se ciña el tema lo más posible. Muchísimas gracias. Continúe el orador. Tiene todo que ver con el tema, porque esa manera de ver la política es la que nos metió en la crisis actual con los Estados Unidos y con el tratado. Porque el creer que el fin justifica los medios, aunque los medios sean la política mafiosa, y solidarizarse con Rubén Rocha o con Enrique Insunza es lo que nos tiene aquí, en la crisis del tratado y en la revisión de cada año y en las consecuencias que trae eso para la gente. Ese tipo de política es el que nos trae aquí. Decía yo, el de quien se promociona como culto una y otra vez y no ha legado una sola idea que valga la pena, un ensayo que le dé a alguien gusto leer, un debate memorable como los del gran Porfirio Muñoz Ledo, un intercambio inteligente con la oposición en el que pueda hacer algo más que gritar y decir consignas. Eso no se le conoce pese a tantos años ocupando cargos de poder. Ese tipo de política de la que hace Gerardo Fernández Noroña, que es estalinista en el poder, que llega a decir que la palabra del compañero presidente es religión, estalinista en el poder cuando antes era un defensor de Onfray, el ideólogo anarquista. Anarquista en la oposición, negándose a pagar
los impuestos de un Boeing, creyendo que eso era resistencia civil pacífica, estalinista en el gobierno, y en la exigencia de disciplina para los de ustedes, porque ustedes saben que han acompañado posiciones indignas por ese tipo de llamados a la disciplina, que realmente lo que hacen es favorecer a algunos como él, a algunos que conocen en el Partido del Trabajo, y que pregúntenles en corto qué clase de política Diputado, hacen. permítame un momento, le pido por favor Eso que se ciña es, al tema. le duele Estamos mucho hablando porque usted depende de su impunidad, de que nadie lo señale, de que nadie lo confronte. Diputado, por eso no estamos hablando de las personas Estamos aquí presentes, hablando- sino de un tema en estamos- específico. Le pido por favor estamos ceñirse hablando- al tema. Continúe usted con su intervención. yo estoy contestando a la cobardía, que es el estilo político que nos tiene en la crisis con los Estados Unidos. Una crisis, por cierto, que empieza a reflejarse en varias cosas, como en el anuncio del traslado. No aguanta nada, Noroña? Ahí le dejamos porque es muy delicadito. En el traslado de la producción de Toyota a Texas, aunque sea paulatino, y aunque tenemos que reconocer, y así yo lo reconozco, que hay un récord de las exportaciones a los Estados Unidos, tenemos que ser vigilantes del tipo de exportaciones que serán, porque tenemos que privilegiar que se añada valor en México y que no seamos nada más un país que genere componentes poco procesados y que por lo tanto se quede sin ganancias y sin ser parte de la riqueza que genera este gran flujo comercial. Reconocemos el Movimiento Ciudadano que el equipo encabezado por Marcelo Ebrard hace su mayor esfuerzo para defender los intereses de México, pero no es cosa menor la incertidumbre que proviene no solamente de diferencias comerciales, sino, como he dicho, de un cierto tipo de política. Las complicaciones de nuestra relación bilateral con nuestro principal socio, la situación política del Estado de Sinaloa ligada a estas complicaciones y la política mafiosa le duelen muchísimo al país, que son todo lo mismo, un entramado que ha afectado al comercio y en general al sistema social y a la sociedad de nuestro país. Se pensó que todos estos dolores, Temec, Sinaloa, política mafiosa, se iba a olvidar, que como en el Mundial había quedado un poco de lado, iba a quedar totalmente olvidado, pero el pueblo de México, los medios de comunicación, los periodistas combativos como Luis Chaparro, siguen presentes porque aquí tenemos memoria. Ha quedado ya claro lo que se sostuvo y lo que probó ahora Chaparro. Hubo una conspiración internacional para asesinar a Héctor Melesio Cuen Ojeda y secuestrar al Mayo Zambada, de forma tal que en Sinaloa un grupo criminal tuviera todo el mercado y otro grupo político criminal encabezado por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, y Rubén Rocha Moya se quedara con todo el poder. Por eso se afectó nuestra relación con los Estados Unidos, como advertí en un punto de acuerdo desde hace 2 años, que eso sucedería. Lo que decidió la presidenta ante estas revelaciones fue culpar al exembajador Ken Salazar, y de esas líneas no se salió. Ante cuestionamientos legítimos sobre uno de los episodios más graves en materia de soberanía y seguridad nacional, la presidenta decidió convertir su conferencia matutina en un monólogo sobre un tema. Ken Salazar es un mentiroso. Todo el tiempo, toda la conferencia hizo como si no hubiera existido el asesinato de Cuen, ni el montaje de Insunza, vergüenza de este Congreso, y Rubén Rocha Moya, para encubrir la conspiración que derivó en la entrega de Zambada, de la que tanto hablaron en estos días.
Ayer vimos una conferencia presidencial que, ante las pruebas publicadas por un periodista mexicano y publicitadas por el gobierno de los Estados Unidos, dejó ver más evasivas que respuestas. Ante cuestionamientos legítimos incluso de sus medios paleros, la presidenta siguió en su monólogo, hizo como si no existieran esos cuestionamientos que incluso hacían para dejarle el pase a gol. López Obrador no se atrevió a tanto. En su tiempo, López Obrador dijo que hubo un secuestro, habló de lo mal que estuvo que asesinaran a personas y pidió que se investigara traición a la patria. Y después dijo que la Fiscalía investigaba traición a la patria. Si hubo traición a la patria, es que en este crimen, en esta conspiración, hubo mexicanos facilitando lo que hoy se considera una injerencia de los Estados Unidos. Y no hace falta ser muy brillante, que los facilitadores fueron los que después utilizaron la Fiscalía del Estado de Sinaloa para encubrir a los asesinos materiales de Héctor Melesio Cuen. Es decir, Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, Rubén Rocha Moya y el sistema político criminal de ese Estado. Son ellos los traidores a la patria. Frente a preguntas claras y concretas, al menos 15 veces la presidenta dijo que el exembajador mintió. Se cuidó de pegarle al gobierno de Trump en su conjunto. Eligió a Ken Salazar como un chivo expiatorio individual de un asunto sistémico y de un crimen colectivo con cómplices de los dos lados de la frontera. Lo que el país esperaba no era un juicio político contra un exdiplomático, sino explicaciones del gobierno de México. ¿Qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. ¿Qué dijo de la responsabilidad de Enrique Insunza? Vergüenza de este Congreso, compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya. Nada. Nada de su traición a la patria. Se le preguntó por qué, si la Fiscalía General de la República abrió una investigación desde el 25 de julio de 2024, apenas ahora solicitaba información adicional. La respuesta fue que por la nota periodística, es decir, está reaccionando a eso más que al deterioro de la relación con los Estados Unidos. ¿Pero qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. ¿De Enrique Insunza? ¿Vergüenza de este Congreso? Nada. ¿Qué dijo de Rubén Rocha? Nada. Nada de esa traición a la patria. Hoy, lo que dijera antes López Obrador toma mucha mayor relevancia. Lo que dijera antes López Obrador ha quedado fuera del discurso de Claudia Sheinbaum porque se ha dejado de lado el juicio moral, el mínimo juicio moral que pudo tener entonces, porque se sostiene en ese entramado mafioso. No puede traicionar a sus aliados porque sus aliados, sabe, y la han amenazado así pública y privadamente, la traicionarían a ella. Le preguntaron a la presidenta cómo una aeronave con matrícula clonada, sin identificador, pudo ingresar, despegar y trasladar personas a los Estados Unidos sin que nadie la detectara. La respuesta fue la misma. No sabe ella. Eso lo tiene que responder la Fiscalía. ¿Qué dijo del asesinato de Cuen? Nada. Habían dicho que informaran y que iban a traer información, no la han traído. ¿Qué dijo de la responsabilidad que se le pide a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso, compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya? Nada. Nada de su traición a la patria. Le preguntaron si el caso evidencia una actuación irregular de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Y en lugar de explicar qué ocurrió en México o qué controles fallaron, insistió nuevamente en que Ken Salazar mintió. Todo es Ken Salazar. Nada es la falta de control territorial en México, nada es la política mafiosa, nada es el asesinato de Cuen, de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, nada, nada de su traición a la patria. Incluso cuando se le cuestionó si estos hechos reflejan una falta de confianza de Estados Unidos hacia las instituciones mexicanas,
evitó responder el fondo del asunto y recurrió a ejemplos concretos como la captura de Ovidio Guzmán, olvidándosele que también ellos lo habían soltado antes. Aquí el debate, compañeros, compañeras, señora presidenta, no es Ken Salazar. El debate es México. El debate es el asesinato de Cuen. El debate es Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya. El debate es esa traición a la patria. Nada nos han dicho de cómo una operación de esta magnitud pudo desarrollarse sin que las autoridades mexicanas lo advirtieran. Nada nos han dicho de qué falló en la inteligencia y en la coordinación institucional. Nada nos han dicho de las comunicaciones acerca de los asuntos del caso con los Estados Unidos, que incluso reservaron por 5 años. Nada nos han dicho del asesinato de Cuen, de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero suyo, de Rubén Rocha Moya, nada. Nada de su traición a la patria. En una democracia, las preguntas incómodas no se responden señalando al otro, a un individuo y a su mentira. La obligación es responder los asuntos del Estado. La obligación es informarnos con claridad, y termino, la verdad del asesinato de Cuen, el principal opositor a Rubén Rocha Moya. La obligación es aclarar la conspiración encabezada por el sistema político criminal, a su vez encabezado por Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, por Rubén Rocha Moya, por sus cómplices criminales. La obligación de este gobierno es castigar la traición a la patria y decir la verdad antes de que se las vengan a decir los Estados Unidos. Disculpe, los 40 segundos se han pasado mucho más. Exactamente los mismos 40 segundos. Exactamente el mismo tiempo que le he dado a usted. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, hasta por 1 minuto por alusiones personales. Decía el comandante invencible Hugo Chávez Frías, águila no caza moscas, y mucho menos moscas que se alimentan de la putrefacción del basurero de la historia. Ese es su compañero. Disfrútenlo, señores de la oposición. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Usará un poco más de tiempo, debidamente dicho a esta mesa directiva. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidenta. Pues los senadores violentadores, y todavía los aplauden, es increíble. Pero bueno, hoy estamos hablando de un tema muy relevante para el Estado mexicano. Y sobre todo, tal vez una de esas cortinas de humo que el oficialismo son expertos cuando no quieren que hablemos de los homicidios, de las desapariciones, de la falta de crecimiento económico, de que no pudieron negociar el TEMEC. Ese es el problema por el que hoy buscan, después de 2 años, preguntarse qué pasó con el Mayo. Y nosotros preguntamos, ¿dónde está Rocha Moya? La mañanera de ayer fue para defender al Mayo y a Moya sobre cualquier interés de nuestro país. Ese es el problema del oficialismo, que siempre antepone sus intereses partidistas o de retener el poder antes que los intereses de México. No somos iguales. Nosotros tenemos visión de Estado
visión de gobierno, responsabilidad. Asumimos nuestras decisiones con sus consecuencias, siempre pensando en México, no pensando en el partido. ¿Qué pasa con este asunto? Realmente lo que nosotros debemos preguntarnos es ¿cómo pudo una aeronave entrar a nuestro país y salir en las narices del gobierno estatal y federal sin que se dieran cuenta? En un solo evento hubo un secuestro, un homicidio y la intervención de agencias extranjeras. Y el gobernador lo sabía. El gobernador lo sabía porque era una cita para arreglar sus diferencias con el exrector que ahí fue muerto. Esa es la realidad. Y hoy están preocupados de saber la violación de la soberanía si ocurrió con la intervención de un país extranjero. Eso pregúntenselo a Rocha Moya. Es el primer traidor a la patria, porque por sus narices pasó todo esto y no hizo nada. Y hoy dicen que lo van a investigar. Hay muchos delitos por los cuales pueden investigarlo. Primero, por narco político. Segundo, porque es un traidor a la patria. Tercero, porque no ha querido romper su pacto de impunidad que ha ensangrentado a ese hermoso estado de Sinaloa, donde hoy no solo han muerto adultos, sino niños, donde la economía está deprimida. ¿Y ustedes preocupados por defender a sus narcopolíticos? No, no confundan. Nosotros defendemos y históricamente hemos defendido la soberanía de este país, pero no vamos a defender a narcopolíticos. Cuando nuestros gobernadores le fallaron al pueblo de México, los llevamos a la cárcel. Ustedes, a los gobernadores cuestionados, los protegen o los hacen embajadores. Esa es la gran diferencia. No somos iguales, definitivamente. Ustedes hoy quieren hablar de todo menos de lo importante. El Centro Nacional de Inteligencia tiene el mandato de detectar la injerencia extranjera y el espionaje. Una operación de una agencia foránea se ejecutó en suelo mexicano sin que la inteligencia civil advirtiera ni la reportara. La aviación civil, la FAC y CENIAM tienen bajo su control el registro de aeronaves, las pistas y los planes de vuelo. Operó una aeronave con matrícula estadounidense clonada y un plan de vuelo apócrifo sin que se activara alerta alguna. Ese aeropuerto, ¿qué aeropuerto era? ¿Era clandestino? ¿Por qué existía en Sinaloa? ¿Por qué el gobernador no sabía que existiera un aeropuerto clandestino? El exgobernador Rocha Moya es un delincuente y ustedes lo protegen. Y fue senador de la República. Y el senador Insunza es otro miembro de la bancada de narcopolíticos. Y están aquí defendiendo a los narcos. Su preocupación es que hablen, porque ellos saben de los pactos que ustedes tienen con ellos. Y sí, efectivamente, esto no es reciente. Desafortunadamente para México no es reciente. El tema de la existencia del narcotráfico. Nada más que ustedes se aliaron con ellos, se metieron a la cama con ellos, hicieron un pacto criminal que hoy ha ensangrentado a este país. Eso es lo que debería preocuparnos. El Gabinete de Seguridad de aquel momento se enteró de los hechos por una llamada de la Embajada de Estados Unidos y aún así difundió datos falsos sobre el piloto y el punto de despegue. El Estado mexicano no solo no impidió la operación, sino que siquiera supo explicarla. La conclusión es demoledora. La violación de la soberanía que hoy denuncia el gobierno federal solo fue posible porque las instituciones obligadas a defenderla fallaron o callaron. El papel de Rocha Moya es sin duda muy claro. La carta del propio Zambada colocó al gobernador en el centro. La reunión trampa se convocó con el pretexto de resolver un conflicto entre Rocha y Cuen por el control de la universidad.
Una investigación periodística de José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo reveló estudios atribuidos al círculo criminal en los que afirma a Rocha ya se le avisó, lo que apunta a un presunto conocimiento previo del operativo. Aquí, insisto, hubo secuestro, homicidio y una operación de una agencia extranjera y de todo ello guardaron silencio. Y hoy, cada que sienten que les pisan los talones, reservan la información. Bien lo aprendieron con el segundo piso. Y hoy no pueden construir ningún segundo piso porque no tienen primer piso, no tiene cimientos. Está cimentado sobre un pacto criminal. Ustedes, si no rompen su pacto criminal con el narco, no van a poder darle cuentas al país, no van a poder cumplirle dándole paz y seguridad. Gracias, presidenta. Gracias, senadora, por ceñirse al tiempo. Compañeras y compañeros, les informo que se encuentra el señor Germán Corrogalo, líder nacional de los cañeros produciendo por México del estado de Veracruz, así como Andri Corro Rodríguez, también de Veracruz, y Nelson Garrulla Hernández, también de Veracruz. Y les acompañan Octavio Lizárraga Salcido y Octavio Lizárraga Valencia, ambos también de Nayarit. A invitación del senador Manuel Huerta, sean bienvenidos a esta sesión del Senado mexicano. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con la venia, presidenta de la mesa directiva, adelante. Compañeras y compañeros, pueblo de México. Hoy escuchamos a gente que pareciera que tuviera calidad moral. Y en Oaxaca decimos que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Pero lo dije desde la Cámara de Diputados. Los Moreira, ¿qué calidad moral pueden tener? Y quien vino aquí a querer hablar y decir, le quiero pedir que primero se vea por atrás su colísima hasta dónde está. Porque no quisiera llevarme tiempo en que pongan un video donde su propio cuñado dice las verdades entre familia. Y cuando hay ese tipo de problemas entre familia, decimos que no hay calidad moral y que deberían de guardarse sus discursos perversos para otro momento. Porque hoy quisiera preguntarles, ¿qué vivió Coahuila? Lo que vivíamos anteriormente en la época del PRI, donde compraban votos y hacían y deshacían. Y hoy en Coahuila vivimos un porfiriato donde encarcelan a quien levanta la voz, donde humillan a quien le dice sus verdades a este gobernador misógino, cínico. Piensa que está en el tiempo del porfiriato porque se robaron la elección. Así es que no vengan aquí a quererle engañar a México. Y si tienen pruebas, ya dejen de soñar con Insunza o llévenselo a su cama en un momento para que ya dejen de soñar con ellos. Si hay pruebas, preséntenlas, pero preséntenlas, ¿sale? Porque se ve que tienen insatisfacción, por eso tanto los sueñan y los mencionan. Ya dejen de soñar, nuestra presidenta de la República es mucha presidenta, lo que ustedes no han podido ser y nunca van a ser. Así es que vamos a hablar sobre los beneficios del TECMEC, que continúan vigentes y no se han anunciado aún modificaciones arancelarias. La decisión del 1 de julio debe entenderse como el inicio de una nueva etapa de revisión y modernización del marco comercial regional. Para las empresas, ello implica incorporar el seguimiento de la agenda TECMEC dentro de sus procesos de planeación, inversión y gestión de cadenas de suministro.
particularmente en aquellos sectores con mayor integración norteamericana. Como bien lo mencionó la presidenta de la República hoy, le guste a quien le guste, hoy por la mañana dijo: la no extensión de este tratado es una decisión de Estados Unidos como una visión proteccionista. Recordemos que ellos se encuentran en actividades electorales en Estados Unidos en 2026 y sus resultados. El tratado se sigue manteniendo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hace mención que el tratado estará en revisión anualmente y lo que se discutirá será el mecanismo de revisión contemplado en el propio acuerdo y sigue exactamente en los términos actuales, y que el próximo 20 de julio México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar formalmente el proceso de revisión del acuerdo. Nuestras exportaciones hacia Estados Unidos tienen un lugar preferencial, ya que por el 80% de estos productos no pagan aranceles. Entre los productos que más exportamos con nuestro vecino son productores del sector automotriz, tecnología y manufactura avanzada, y a Canadá son automóviles y vehículos de motor. Durante este periodo de revisión se debe replantear la integración regional y fortalecer las capacidades internas del país. Consideramos recomendable que las empresas revisen anticipadamente sus cadenas de suministro, evalúen su exposición a cambio en reglas de origen y contenido, automaticen controles a través del uso de tecnología y mantengan una vigilancia cercana de los desarrollos regulatorios y comerciales que puedan surgir durante este proceso. Como Poder Legislativo debemos concentrarnos en realizar las modificaciones necesarias a nuestras leyes para las adecuaciones del TECMEC, como el fortalecimiento a la justicia laboral, regular el sector energético y ambiental, protección al consumidor en su privacidad y seguridad de los servicios que se ofrecen en línea, como hasta ahora lo hemos hecho de la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. En México tenemos una economía fuerte. Basta ver el tipo de cambio y la inversión total. Concluya, que aumentó diputada, 4% la tasa mensual y 5.1% la tasa anual. Además, que aún con las tarifas arancelarias seguimos exportando e importando más a Estados Unidos, lo que demuestran qué tan íntegras están nuestras economías, y esto es el reflejo de la fortaleza del TECMEC. ¡Que viva México! Es cuanto. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.